bastante bien, ¿verdad? Eso está bastante claro. Efectivamente, eso de que cualquier gobernante, llámese dictador o como se llame, lo que hace es cumplir tecnocráticos, es decir, aquello de que, como decía Jesucristo, ellos, y más cuanto más arriba, no saben lo que hacen, pero evidentemente a condición de que estén seguros de que sí que lo saben, que es aquello a lo que aludíamos cuando decíamos que todo gobernante es necesariamente idealista, llámese como se llame. En cuanto al diploma que a nuestro oyente le han dado, que debía servir para hacer algo, ante lo cual surgió que en su corazón casi como una espada que debía clavarse en el profesor, no está nada mal tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Bueno, recojamos estas puntadas y sigamos. Bien, pues vamos a la siguiente llamada entonces. Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. A ver, mire, yo quería decir brevemente lo siguiente. Yo creo que estaría de acuerdo con una serie de cosas de las que dice el señor García Calvo, particularmente con aquellas a las que se refiere, bueno, denunciar y criticar todo lo que puede ser, lo que sería la represión en la sociedad, la militarización, el aumento del autoritarismo que estamos contemplando últimamente. Sin embargo, yo creo que, bueno, lo referente al tema que se está tratando, que es particularmente los derechos humanos, pues yo creo que se pueden hacer dos tipos de discursos sobre los derechos humanos. Un discurso, como él dice, que es un discurso denunciable, que es un discurso en abstracto, y un discurso sobre los derechos humanos en concreto, sobre los derechos que hay que defender cada uno en el sitio donde está y los derechos concretos. Yo creo que en el fondo él también hace un discurso de los derechos humanos también abstracto, o sea, si él antepone al Estado autocrático, etcétera y tal, pues antepone unos derechos humanos que no existen, o sea, sería la misma cara de la moneda de ese otro Estado. Claro, y en ese sentido, pues sigue moviéndose en la misma abstracción. Yo creo que hay unos derechos humanos que hay que defender, que son los derechos que nos van pisoteando en cada situación concreta de nuestra vida. O sea, se trata de la lucha por un empleo que no existe en este país, la lucha por un nivel adquisitivo, etcétera, la lucha por toda una serie de cosas y tal. La lucha por unos derechos humanos yo creo que no es una cosa abstracta para quien ni siquiera tiene las mismas oportunidades de expresarse por teléfono en la radio, como puede ser en países donde existen dictaduras militares. Yo creo que eso no es una abstracción, sino que son derechos concretos por los que hay que luchar. Y yo, bueno, por poner un ejemplo, es decir, me parece lamentable, incluso increíble, que una persona que teoriza, y yo creo que lo hace bien, un discurso de derechos humanos, desconozca cuál es el caso del Nani, que es un caso concreto y reciente que yo creo que nos debe de sublevar a los españoles que sufrimos la policía que tenemos. Me da la sensación de que el señor García Calvo, si tuviese que trabajar conmigo en mi empresa, sería una persona con la que podría consultar para discutir, tener una tertulia sobre filosofía en abstracto, pero que luego no podría contar con su apoyo para defender el puesto de trabajo de un compañero, que es un derecho humano muy concreto. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, pues es de agradecer esto, porque en efecto nos da lugar para corregir algo que en las formulaciones que he empleado evidentemente ha engañado a nuestro oyente, no le ha hecho entender tal como yo estaba intentando que se oyera. En cuanto a los horrores policíacos y demás, son una cosa que yo pasé directamente en mis carnes de los años 65 a 69 y después también todavía en Francia, y la verdad es que tuve ya bastante, conocí a mi alrededor en los calabozos casos muy ilustrativos, y por tanto no me va a sublevar en especial un caso del que la prensa y los medios de formación de masas hayan hecho una presa especial para entretener a la gente. Tengo otros muchos más inmediatos, y sin entrar en los calabozos de la policía me encuentro todos los días a mi alrededor tantos ejemplos sangrantes y concretos de miseria, y miseria provocada desde arriba, que desde luego no me hace falta para nada acudir a los titulares de la prensa ni a las fotos de la televisión. Por el contrario, pienso que todo lo que aparece en esos medios de formación de masas
por justificado que en último término esté, en el momento en que se ha convertido en eso, en una imagen para formación de masas, merece toda nuestra desconfianza. Más vale sentir la herida un poco más de cerca y sin el intermedio de esos medios. Pero en fin, la disputa sobre todo era respecto abstracto y concreto. ¿Qué cosa? Yo creí que había estado aquí defendiendo precisamente eso que llamaba lo palpable, lo inmediato, la vida que se nos roba y que se nos sustituye precisamente por ideologías, por ideales, por abstracciones, entre ellas las propias de los derechos humanos, pero parece que no lo había dicho lo bastante claro. Estaba denunciando justamente la pretensión de los derechos humanos y hasta, si se me apura, las proclamaciones de la revolución de libertad, igualdad, fraternidad como ideas, como abstracciones que se imponen, que son siempre la forma del poder. Pero resulta que nuestro oyente tal vez no estaba hablando, cuando hablaba de derechos concretos, no estaba hablando de lo mismo que yo. Porque el engaño de la gente puede llegar hasta tal punto que se le haga creer que el derecho concreto por el que tiene que luchar es, por ejemplo, defender su puesto de trabajo. O, si está en el paro, llegar a tener un puesto de trabajo. Por ese camino se puede llegar a una situación como la de... Hace unos años yo vivía en una casa en la que había niños y, naturalmente, con mi horror especial a la televisión, pues había manifestado mi deseo de que no la hubiera y durante algún tiempo no la hubo, ¿no? Bueno, pues un día los niños me hicieron una manifestación con pancartas en las que pedían televisión. Supongo que eso eran también unos derechos humanos concretos. Ellos querían, ¿y quién les iba a quitar el derecho de querer tener televisión? Cuando se lucha por esos derechos concretos, esos que, por ejemplo, los sindicatos defienden, se está luchando por abstracciones, porque se está defendiendo el reino del trabajo, por ejemplo, se está defendiendo el reino de la diversión y, por tanto, el reino de la imposición de ideas. Se nos está haciendo creer, cuando se nos hace agotar todo el ímpetu de lucha, en la lucha por un puesto de trabajo, se nos está haciendo creer hasta lo hondo que ese orden, que ese sistema en el que trato de meterme es el único sistema y que por tanto no me cabe más que buscar mi casilla dentro del sistema. Esto es, se me está sometiendo por medio de la pretensión a la aspiración a un derecho concreto, se nos está sometiendo al orden abstracto dominante. Esto es un ejemplo, y he puesto el del derecho a la televisión como el último. Qué cosa más sangrienta que pensar en un niño que lucha por defender su derecho a ver la televisión. Ese es el ejemplo último, extremo, sangriento, pero yo creo que representativo, ¿no? Y es contra eso, contra esa imposición de las abstracciones, a veces bajo disfraz de cosas concretas, contra lo que aquí se está hablando, tratando de defender lo que por debajo de las ideas y los ideales pueda quedar de gente, de vida, no de trabajadores, no de empleados, no de consumidores, sino de gente que a lo mejor podía simplemente vivir. Pasamos a la siguiente llamada y creo que tenemos tiempo para 2 más, ¿no? Incluida esta que viene. Hola. Hola. Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo quería comentar algo que acabo de oír ahora, que me parece que el profesor llama proceso de abstracción o algo así. Yo estaba escribiendo ahora unas notas y yo pongo aquí algo como divinización, una especie de compraventa de dioses, que es un proceso que sería más o menos una divinización de los conceptos que, al ser abstraídos de esta forma, pierden toda su realidad o su relación con las cosas, con las personas de la calle, con todo. Esto es una compraventa de dioses o una cosa parecida. Conceptos que, utilizados por el poder, primero son divinizados por el poder y después son utilizados después de esa divinización para el mantenimiento del sistema que sea más interesante en ese momento. Palabras como, por ejemplo, yo tengo aquí escrito, la transición política española, por ejemplo, es algo que se ha conseguido a través de venta, por ejemplo, de palabras como democracia, como ciencia, en el nombre de la ciencia, no perder el tren de Europa, el progreso. Todo este tipo de palabras se nos han divinizado para vendernoslas y ahora están sacando los frutos de toda esa divinización, me parece. Otro
ejemplo, por ejemplo, es el de la droga. La gente de la calle tiene el concepto de que un porcentaje muy elevado de los delitos que se cometen hoy en día es por la droga, y de esta manera la droga se ha convertido en una especie de chivo expiatorio del sistema, cuando no hace falta más que pensar un poquitín para darse cuenta que el problema no está en la droga, el problema está en los problemas que hacen que la gente tenga que consumir esa droga. Y eso es lo que hace delinquir y no la droga. A mí me parece que esto es un proceso de divinización que una vez conseguido se utiliza por parte del sistema descaradamente. Nada más. Bien, muchas gracias. Muy bien, sí, es una contribución valiosa, y sobre todo por los ejemplos que nos ha proporcionado nuestro oyente respecto a eso de la venta de ideas. Se nos venden ideas por medio de fórmulas como las que él ha citado. Se nos vende, por ejemplo, la transición. Gracias a que justamente antes se nos había querido ocultar bajo el nombre de dictadura que la tecnocracia se había empezado a imponer en este país muchos años antes. De esa manera era fácil, bajo el nombre de democracia, como él ha dicho, suscitar la ilusión. Eso es lo que hace falta, imponer a las masas, ilusión, de que había una transición, y así en todo lo demás. No sé si el nombre de dioses, que a mí me suena siempre un poco a los diosecillos paganos, plurales, y el número indefinido, es el más adecuado, porque el nombre que rige todo esto es el Dios con mayúscula, que al fin y al cabo es el hombre con mayúscula, del que antes estábamos hablando, y que identificaba en cierto modo con el pretendido hombre concreto, individual. Tal vez venta de ideas, venta de ilusiones y de idealismos sea suficiente para aludir a ello. Y damos paso entonces ya a la última llamada. ¿Hola? ¿Sí? Sí. ¿Se me oye ya? Sí, sí. Sí, bueno. Buenos días, Agustín. Buenos días. Encantado de hablar contigo, ¿eh? Igual. Bueno, mira, yo ahora, respecto al sistema de sociedades que funcionan democráticamente, si partimos del planteamiento que haces tú de modelo de vida, o de tipo de vida que debemos llevar a cabo las personas, si tenemos en cuenta que se nos trata de convencer de que el mejor sistema político que nos trata de convencer el capital y el Estado es el sistema menos malo es el democrático, que se nos trata de hacer creer. Y si consideramos que tenemos un pasado donde venimos de una dictadura, pues a lo mejor para conseguir ese ideal o ese tipo de sociedad que defendiera los principios que de alguna forma son propósitos de este programa y de nuestros coloquios, pues a lo mejor resulta que puede que sea la democracia una especie de transición para la consecución de esa sociedad que podríamos, no sé si llamarla de alguna forma anárquica, en tanto a su forma más no sé, la forma más auténtica de libertad y de vida, que de alguna forma es lo que nos ocupa, ¿no? Y no sé, a lo mejor esto sería objeto de otro programa y de otro coloquio, pero a mí me gustaría que explicaras un poco si... Sí, viene oportuno aquí, gracias. Vamos si concretamente la anarquía sería una especie de lo más acercado a ese tipo de sociedad, de modelo de vida que defendemos. Vale. Bueno, gracias, y vamos a ello entonces para cerrar, al parecer, esta emisión de hoy. Lo importante es lo de la democracia como el régimen menos malo. Esto es una cosa que yo creo que ronda por la conciencia de muchos, que muchos incluso dirán. Por tanto, conviene aclararnos, precisamente por lo mucho que esta idea se explota. Hay que empezar diciendo que, bueno, como un tipo cualquiera, yo mismo, no va a alegrarse de que, por ejemplo, la policía después del año 75 tomara otra forma, que uno no estuviera tan expuesto como en los años 60 y primeros 70, haberse llevado al calabozo por decir dos palabras, donde fuera posible hablar como estamos hablando por esta radio, mientras que entonces una censura tremenda y arcaica lo impedía. ¿Quién no va a alegrarse de estos cambios cuando se les puede comparar?
Lo importante sería que el pueblo aprendiera, cuando se le venden esas cosas, cuando se les venden esos cambios y se les dice, mira, te has salvado de una dictadura y ahora disfrutas del mejor régimen posible en una democracia, que el pueblo ante eso tomara todo lo que viniera bien, pero no pagara nada a cambio, que supiera no pagar a cambio, no recibir aquello como ningún favor por el cual tiene que estar agradecido y por tanto sumiso. Por desgracia se paga mucho, de forma que esos beneficios evidentes quedan compensados siempre, pues entre otras muchas cosas por el hecho de que la opresión bajo estas formas queda más oculta, y sobre todo por medio de ese engaño extremo de que, estando la masa formada de individuos, a cada uno se le hace creer que hace lo que quiere, mientras todavía uno recibe la impresión de que le están imponiendo cosas y yugos. Parece que eso puede favorecer una sacudida, pero si le han convencido de que él hace lo que quiere, que al comprar lo que le mandan que compre, que al cumplir con las leyes que le mandan que cumpla, está haciendo lo que quiere, entonces parece que la sumisión del posible pueblo libre se hace mucho más difícil y más lejana. En fin, se paga, pero además no hay otros tiempos. Pocas cosas me son más odiosas en política que la imagen de los dirigentes, de los líderes que se pasan la vida luchando y azuzando a sus masas para que luchen contra fantasmas del poder de otros tiempos, contra fantasmas pasados. No hay más realidad que esta en la que estamos. Todo lo demás son recuerdos, son historia que forman parte de esta realidad. El ataque tiene que lanzarse siempre sobre lo que se da de una manera inmediata, sobre lo que se llama actualidad, confiando en que al atacar la actualidad se está atacando de la manera más directa la eternidad. De manera que eso es en cuanto a anarquía. Para terminar, naturalmente nuestro oyente mismo ya ha mostrado muy bien que él tiene muchas dudas de que se pudiera hablar de una sociedad anárquica. Parece que hay una contradicción in adjecto. Aquí se habla del pueblo como una rebelión negativa siempre frente a aquello que se le da, se le vende y se le impone, nada más. No se presenta ningún proyecto alternativo. Eso de presentar proyectos alternativos es cosa de ellos y no vamos aquí a imitarlos. Si el hablar sirve para algo, lo será en cuanto que él mismo sea acción, no en cuanto que presente un proyecto de ninguna otra cosa. De las 3 proclamaciones de la Revolución Francesa que estamos conmemorando con un poco de anticipación, de esta manera un poco rara, ¿no? un poco del revés, la proclamación de la libertad, si no quiere ser un engaño, es una proclamación negativa. No quiere decir más que libertad de este y aquel y lo de más allá, es decir, lucha o rebelión contra aquello que se nos impone. No significa otro ideal, ni anárquico ni ningún tipo. No significa ningún proyecto de Estado libre, que es una contradicción. Es, a pesar de todo, algo que se puede gritar con tal de que libertad quiera decir simplemente no. Y con esto, si te parece, daremos por cerrada nuestra sesión de hoy. Pues sí, y nada, solo queda citarnos para el próximo viernes, en que estaremos de nuevo con vosotros. Sí, hablaremos del tiempo, ¿no? Del tiempo. Cosas alrededor de eso. Exactamente. Muy bien, muy bien. Vale, hasta entonces, Agustín, salud.